Bendiciones, mis hermanos. Pues en estos días he estado un poco resfriado, ya estoy mejorando, porque en mi país está cayendo nevadas, fríos fuertes, la temperatura ha bajado bastante. Hay gente que se está enfermando con los resfríos, pero son pasajeros y momentáneos. Ahora, mis hermanos, en este día quiero tocar un tema un tanto delicado, porque hay un mal en que están atrapados adolescentes, jóvenes y hasta los más viejos. Bueno, vamos al grano. El título para este tema lo he puesto: la masturbación. Bueno, ¿qué es la masturbación? El diccionario define de la siguiente manera: acción que consiste en estimular los órganos sexuales de una persona o los propios con las manos, mediante caricias o por otro medio, para proporcionar u obtener placer sexual. No voy a entrar tampoco a mucho detalle, porque también tardaríamos, y también quiero hablar con cuidado, con delicadez este tema. En este asunto están atrapados adolescentes, jóvenes y hasta los más viejos. Lo mismo ocurre en las mujeres. Mis hermanos, cuando uno cae en esta trampa, no se da cuenta por qué lo hace, por qué le está pasando esto. No se dan cuenta, simplemente hasta disfrutan dando placer a sus deseos carnales. Y no se dan cuenta que están incurriendo en pecado. Es pecado, hermanos. Esto de ninguna manera Dios aprueba. Cuando el diablo toma el control de una persona, pues le impulsa a cometer malignidades, los lleva a cometer hechos vergonzosos, incluso en su propio cuerpo, tal como esta práctica, la masturbación. Pues el enemigo se está enseñoreando completamente y la persona está lejos de comprender esta situación. La Biblia nos dice en el libro de Tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. O sea, la persona tiene que ser muy prudente, sabio e inteligente para discernir qué es pecado o qué cosa no tiene que tocar, hablar o hacerlo. Pero en esto, ¿quién está operando? Pues Satanás lo ha atrapado con ese pecado, o también podemos llamarlo con esa obra de la carne. Satanás, que es tan astuto, tan sagaz, poco a poco lo está atrapando a las personas y los va a hundir hasta lo extremo. Le va a hacer cometer hechos muy malignos. Los va a llevar a las violaciones, a la drogadicción, asesinatos, homosexualismo, en fin. Las artimañas de Satanás son extremos. Deben huir, escapar. Como dice la Biblia, huid de la fornicación. También dice en otra parte: resistid al diablo y huirá de vosotros. La persona que está incurriendo en esta práctica puede encontrar la libertad en Cristo Jesús. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La persona necesita ser libre, liberado de la esclavitud del pecado, ese espíritu de masturbación. Aunque usted no acepte esto, pues en tal persona está operando fuerzas demoníacas, como también opera en los que beben bebidas alcohólicas o son borrachos, prácticamente hay que decirlo por su nombre. Espíritu de borrachera lo tienen. También la Biblia habla de espíritu de mentira, espíritu de celos, ¿no? Entonces Satanás tantas artimañas tiene para atrapar y hacer cometer a las personas. Espíritu de drogadicción, espíritu de asesinato, de violencia, de adulterio, de fornicación, en fin, espíritu de robo. En tantos pecados, Satanás puede encarcelar a una persona. Comprendiendo esto ahora, entonces, si la persona está practicando la masturbación, pues tiene espíritu de masturbación y necesita liberación.
Y en este asunto solamente Cristo puede liberar, pues necesita intervención divina. Tal vez muchos adolescentes, jóvenes y viejos están intentando dejar de hacerlo esta práctica, pero por su propia voluntad, con sus propias fuerzas, y no lo pueden, y no lo podrán, porque ahí opera fuerzas malignas, y no les será fácil dejar esta práctica. Necesariamente tiene que acudir a los pies de Cristo. Si esto está ocurriendo inclusive en el pueblo cristiano, cuanto antes deben pedir en oración a Dios para que los libere. Jesucristo los puede liberar si se arrepienten de esta práctica. Necesitan arrepentirse, pedir perdón de Dios, porque esto no aprueba el Señor. Es pecado esto. Entonces deben pedir perdón y arrepentirse de rodillas, si es posible con ayuno y oración, pedir la intervención divina, y así van a ser liberados. Pero tienen que hacer una entrega total, renunciando toda obra de la carne, todo lo mundano, incluso toda la música que les haya gustado, músicas mundanas, novelas, pornografías, en fin, todo aquello tienen que renunciar en el nombre de Jesús y pídanle intervención divina para que sean liberados. Bueno, en este tiempo, pues, a través de los celulares, del internet, hermanos, hay ahora tantas cosas para que la persona pueda ver, y las 24 horas del día, y para esto no hay freno, no hay quien lo ponga freno. No vamos a decir que la tecnología es mala totalmente, solamente hay que saberlo utilizar. Si tú te haces llevar con el lado oscuro, pues vas a quedar atrapado y esclavizado. Pero si tú lo sabes usar para bien como cristiano, para predicar, escuchar mensajes, alabanzas, prédicas, testimonios, entonces lo estás usando para bien, ¿no es cierto? Así que aquí juega un papel muy importante tus intenciones, tu corazón. ¿De qué forma estás usando el internet? Dice en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando uno es esclavo del pecado y por ende, pues obedece la orden del diablo y practica el pecado, toda clase de pecado. Al parecer, libre de pecar, no hay quien le juzgue y lejos está de la justicia de Dios, ¿no? Libre acerca de la justicia, dice por eso. También dice 6:17 en Romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados de esa mala práctica, vengan a ser siervos de la justicia. No obedezcan más las artimañas del diablo, repréndanlo. Decirte a ti, joven, adolescente, niño, incluso también persona viejo, tienes que ser liberado de esta práctica. Quizá no te has dado cuenta por qué lo estás practicando esto, la masturbación, incluso en el día 2, 3, 4 veces, hasta cuántas veces será. Urgentemente necesitas el poder de Jesucristo. Él solamente puede destruir esa esclavitud que te ha esclavizado Satanás, en sus garras te ha atrapado. Y una vez liberado, verás que no desearás hacerlo nunca más, más bien aborrecerás, odiarás esa práctica, ese pecado, vas a reprender y lo vas a odiar para siempre. Y cuando va a salir ese espíritu de masturbación de ti, vas a quedar libre. Ni vas a pensar, ni vas a desear practicar otra vez ese pecado delante de Dios. Y también quiero decirles esto, al momento de practicar, sienten placer, al parecer satisfacen sus deseos carnales. Y cuando acaban de hacerlo se sienten aburridos, tristes o tal vez hasta insatisfechos.
no hay quien le llene ese vacío en su corazón. Se sienten aburridos, pero solamente Cristo puede llenar ese vacío en tu vida, en tu corazón. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de tales prácticas. Y también a estas prácticas incluye mucho cuando miran pornografías en el internet. Y ahora es tan fácil en sus celulares, hasta los niños, porque no hay control por parte de sus padres. Entran a páginas negras y ahí ven a su gusto y no les controlan ni se dan cuenta los padres. Pero si los padres mismos están mirando, ¿y cómo no van a mirar también los hijos? Si Satanás trabaja en toda la familia donde hay pecado, eso es lo que está provocando en las personas en este tiempo, porque es muy fácil acceder a esas páginas. Ni se satisfacen, ni se hartan mirando, continuo día y noche, pero están contaminando su vida. Y de pronto le está yendo mal en todo aspecto, ya sea en el estudio, en el trabajo, en la comunión con sus padres, o sea, en la familia. Y Satanás, cuando una vez atrapa con estas prácticas o con cualquier pecado, puede atrapar en el hogar a cualquier integrante en la familia o a todos en algunos casos, porque no se dan cuenta. Y de pronto va todo mal. No hay comunión en la familia, no hay unidad, todo es ira, griteríos, renegar, en fin, hasta no hay amor en el hogar. Y no se dan cuenta que Satanás se metió por algún lado, con algún pecado, y luego ahí está la presencia del maligno. Y luego el hogar comienza a desintegrarse incluso. Para esto es muy necesario para los cristianos que afirmen su fe en Cristo Jesús y se arrepientan y pidan perdón y desechen toda inmundicia, todo pecado, toda práctica que salga de sus vidas y pidan la presencia y la intervención del Señor Jesucristo. Y así van a ser libres y luego su hogar va a ser un hogar estable de comunión, de armonía y de entendimiento. Y para aquellos que no conocen a Cristo, necesitan venir a los pies de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón por sus pecados y aceptar a Cristo Jesús para que Dios restablezca su hogar y los limpie de todo pecado. Porque Satanás está destruyendo en este tiempo, hermanos, con esas prácticas. A través de los ojos entra la contaminación al corazón y luego vuelve a manifestarse a través de los ojos o a través de la boca. Deseos de la carne, deseos de practicar malas cosas, en fin, Satanás está ahí presente y la persona ni se da cuenta. Y poco a poco les va a llevar incluso a pecados mayores. Hasta van a desear de comportarse, si es hombre, como mujer, y si es mujer, como varón. Ahí les va a llevar Satanás, si acaso están persistiendo mirando pornografías, están practicando la masturbación, ahí les va a llevar, poco a poco les va a hundir. Y antes de eso, arrepiéntanse, pidan perdón de Dios, los cristianos pidan liberación y ore pidiendo misericordia de Dios y en el nombre de Jesús haga oración para que sean libres. Esto lo que practican, la masturbación, no es natural, no es normal. Ahí opera espíritu de masturbación de parte de Satanás. Repréndanlo, arrepiéntanse de esa práctica y vuélvanse a Cristo. Pidan liberación en oración y ayuno. Por eso también la Biblia habla, hermanos, en una parte dice: mejor es casarse que estarse quemando. O sea, cuando una persona persiste en pecar, irá a quemarse al mismo infierno. Si acaso le sorprende la muerte en cualquier pecado, cuando está practicando, entonces puede morir sin salvación la persona.
y va a ir a quemarse en el mismo infierno. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo aconseja también que se casen más bien en vez que caigan en pecado de fornicación. Así que, mis hermanos, este asunto es un poco delicado, pero hay que hablar, hay que enseñar también de estos temas. Muchos pastores no enseñan en sus iglesias a la juventud. Y en la iglesia hay jóvenes que van, sin embargo, están practicando en sus casas, ¿no es cierto? Y los pastores no saben y los pastores tampoco están para preguntar, ¿no es cierto? Pero se debe enseñar, ¿no? Y cuando uno va a la iglesia, pues también consigo está llevando contaminación a la iglesia. Todas estas prácticas hay que desechar. Hay que denunciar con arrepentimiento en el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos. Este tema he podido tocar, aunque no tan detallado, pero de alguna manera les va a servir para algunos que están en esta práctica y van a pedir perdón y misericordia y van a ser liberados. Gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hasta otro día.